Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Un alargado triángulo negro, una nube de langosta africana, pasó delante de él, oscureciendo su luz, de manera que por unos minutos toda la campiña estuvo sumergida en la noche. Después fue parar a lo lejos, aterrizando de forma oblicua. Durante toda la caminata, Jauberriser no había tropezado con ningún ser vivo, cuando de golpe se percató de la presencia de una extraña silueta sombría, de talla sobrenatural, con la nuca inclinada y ataviada con un talar. La distancia no le permitió distinguir sus rasgos, pero reconoció los ademanes, la vestimenta, el perfil de la cabeza con sus largos rizos adornando las sienes. Se trataba de un judío viejo. Cuanto más se aproximaba, más irreal se tornaba su figura. Medía al menos 7 pies de altura. No movía las piernas al andar y sus contornos tenían algo vago, difuminado. Jauberriser creyó observar incluso que de vez en cuando una parte de su cuerpo, el brazo o el hombro, se alejaba para volver inmediatamente a su sitio. Pocos minutos más tarde, el judío era casi transparente, como si no estuviera formado por una masa compacta, sino por una acumulación de innumerables puntos negros, separados entre sí. Entonces, cuando la silueta se puso a su lado silenciosamente, Jauberriser comprobó que estaba constituida por un enjambre de hormigas voladoras que habían adoptado una forma humana y la mantenían. Un incomprensible espectáculo de la naturaleza, parecido a aquel enjambre de abejas que un día vio en el jardín del monasterio. Durante un rato se quedó absorto en el fenómeno, mirándolo con asombro alejarse hacia el sureste hasta desaparecer como el humo sobre el mar. No acertaba a interpretar la aparición. ¿Era un presagio misterioso o era una mueca sin importancia de la naturaleza? No le parecía plausible que Chitger el Verde escogiera una forma tan fantástica para hacerse visible. Con la cabeza llena de lucubraciones, atravesó el Parque del Oeste, dirigiéndose hacia el Damrak para llegar cuanto antes a la casa de Sefardí. Un tumulto lejano le dio a entender que algo había ocurrido. Pronto le fue imposible abrirse un camino a través de las principales calles a causa de las densas masas agitadas. Decidió internarse por las callejuelas de la Jodenbord. Los adeptos del Ejército de Salvación desfilaban como tropas, rezando en voz alta o bramando el salmo, «Mas la ciudad de Dios». Hombres y mujeres, sumidos en un éxtasis religioso, se arrancaban las ropas y se desplomaban de rodillas con espuma en la boca, vociferando obscenidades al mismo tiempo que aleluyas. Fanáticos secretarios de torso desnudo se flagelaban la espalda con convulsivas e histéricas risas. Aquí y allá se derrumbaban algunos epilépticos, retorciéndose sobre los adoquines. Otros adeptos de cualquier secta estrafalaria se humillaban ante el Señor. Una recogida muchedumbre los rodeaba. Tenían la cabeza descubierta y daban saltitos agachados como ranas y croaban: «Oh tú, mi amado niñito Jesús, ten piedad de nosotros». Asqueado y horrorizado, Jauberriser erró por toda clase de callejuelas tortuosas, teniendo que desviarse continuamente de su camino a causa del gentío, hasta que ya no pudo avanzar más, viéndose encerrado por una multitud ante la sombría casa de la calle Jodenbry. El salón de artículos misteriosos se hallaba cerrado, las persianas estaban echadas
y faltaba el rótulo. Delante de la tienda se levantaba una plataforma de madera dorada con un trono, ocupado por el catedrático Citer Arpad, que se vestía con un abrigo de armiño y tenía la frente adornada por una diadema de brillantes como una aureola. Lanzaba monedas de cobre con su efigie a la extasiada multitud y pronunciaba un discurso con voz potente, aunque apenas audible a causa de los incesantes gritos de «Hosanna». En él se repetían constantemente las instigaciones demagógicas. «Quemad a las prostitutas y traedme su oro pecaminoso». A duras penas logró Hauberrisser abrirse paso hasta una esquina. Intentaba orientarse cuando alguien lo cogió por el brazo, atrayéndolo hacia un portal. Reconoció a Feil. Los dos habían acudido a la ciudad con la misma intención, como pudieron constatar por las pocas palabras que llegaron a intercambiar. Se gritaban por encima de las cabezas del gentío, el cual no tardó en separarlos de nuevo. «¡Vente a casa de Swammerdam!», exclamó Feil. Era imposible detenerse. Hasta los patios más pequeños estaban inundados de gente. Cada vez que los dos amigos percibían un hueco en el hervidero de personas que les permitiera juntarse, tenían que aprovecharlo al máximo para poder avanzar, de manera que solo podían comunicarse con frases breves y precipitadas. «¡Un espantoso monstruo este Citer!», empezó Feil su entrecortado relato, hallándose ora delante de Hauberrisser, ora detrás o a su lado, pero siempre separado de él por un muro humano. «La policía ha dejado de funcionar, así que no puede detenerlo en el ejercicio de sus actividades. Y la milicia hace tiempo que no existe. Se las da de profeta Elías y la gente le cree y lo adora. El otro día provocó una horrible carnicería en el circo Carré. El gentío asaltó el circo, arrastraron a unas distinguidas señoritas extranjeras, cortesanas desde luego, y lanzaron los tigres sobre ellas. Tiene la manía de los césares, como Nerón. Primero se casó con la Ruxtinat y después, para apoderarse de su dinero, la envenenó», entendió Hauberrisser vagamente. Acababa de separarse de Feil una procesión de encapuchados, con capirotes blancos y antorchas en las manos, cantando con voz indistinta y monótona la coral «Oh Santísima, oh Pipiísima, Dulcis Virgo María», y apagando con ella las últimas palabras de su amigo. Feil volvió a aparecer. Tenía la cara ennegrecida por el humo de las antorchas. Luego perdió todo su dinero en el póker y entonces durante meses fue médium en sesiones espiritistas. Tuvo una enorme clientela. Todo Ámsterdam ha pasado por sus salones. «¿Qué tal está Sephardi?», gritó Hauberrisser. «Lleva ya 3 semanas en Brasil. Me pidió que te transmitiera sus saludos. Ya antes de marcharse había cambiado totalmente. Sé poco de él. Se le apareció el hombre del rostro verde y le dijo que debía fundar un estado judío en Brasil. También le dijo que los judíos, siendo como son el único pueblo internacional, estaban llamados a crear una nueva lengua que poco a poco fuera sirviendo de medio de comunicación para todos los pueblos de la tierra, acercándolos así los unos a los otros. Una especie de hebreo moderno, no lo sé exactamente. A raíz de la aparición, Sephardi cambió totalmente, como de la noche a la mañana. Decía que ahora tenía una misión. Parece haber dado en el clavo con la fundación de su Estado sionista. Casi todos los judíos de Holanda le siguieron y todavía llegan incontables muchedumbres de todos los países imaginables que quieren emigrar al oeste. Esto es un completo hormiguero. Durante unos instantes los separó una tropa de mujeres que entonaban cánticos. Hauberrisser, al oír la palabra hormiguero, empleada por su amigo, no pudo evitar pensar en el extraño fenómeno que había contemplado antes de llegar a la ciudad. En los últimos tiempos
Sephardi frecuentaba bastante a un tal Lázaro Eidoter, al que he conocido entre tanto, prosiguió Feil. Es un antiguo judío, una especie de profeta. Últimamente se encuentra en un estado de trance casi continuo. Todo lo que anuncia se cumple. Hace poco predijo una terrible catástrofe que se produciría en Europa con objeto de preparar la llegada de una nueva era. Decía que se alegraba de perecer él mismo en esa ocasión, porque entonces le sería dado conducir hacia el reino de la plenitud a todos los que murieran. En cuanto a la catástrofe, no andaba tan equivocado. Ya ves lo que está pasando aquí. Ámsterdam está a la espera del diluvio. La humanidad entera se ha vuelto loca. Hace tiempo que no funcionan los ferrocarriles. En otro caso, habría ido a verte a tu arca de Noé. Parece que hoy el frenesí ha llegado a su punto culminante. Tendría que contarte tantas cosas. Madre mía, si no fuera por el constante alboroto del entorno, apenas se puede terminar una frase. Me han ocurrido muchas cosas increíbles. «¿Y Swammerdam cómo está?», gritó Hauberrisser tratando de dominar el ulular de una tropa de hermanos autoflagelantes que avanzaban de rodillas. «Me envió un mensajero», contestó Feil, «para que fuera a verlo inmediatamente, después de recogerte a ti. Menos mal que nos hemos encontrado por el camino. Tiene miedo por nosotros, según lo que me comunicó el mensajero. Cree que solo estaremos seguros cerca de él. Afirma que su voz interior le predijo una vez 3 cosas, entre ellas la de que él sobreviviría a la iglesia de San Nicolás. Parece deducir de ello que saldrá vivo a la venidera catástrofe y quiere que estemos junto a él para que en vista de la nueva era nos salvemos nosotros también». Estas fueron las últimas palabras que Hauberrisser pudo entender. Un clamor ensordecedor que salía de la plaza hacia la que se dirigían los dos amigos sacudió el aire propagándose rápidamente. «El nuevo Jerusalén ha aparecido en el cielo. ¡Un milagro, un milagro! ¡Dios nos sea propicio!». Las voces corrían de buhardilla en buhardilla, saltando por encima de los tejados y llegaban hasta los rincones más lejanos de los suburbios. Solo pudo ver a Feil mover los labios velozmente, como si le gritara algo con toda la fuerza de sus pulmones. Entonces se sintió como aupado por aquel flujo humano sumido en la locura y fue arrastrado sin poder oponer ninguna resistencia hasta la plaza de la Lonja. Allí la multitud era tan compacta que debía mantener los brazos pegados al cuerpo y apenas si podía mover las manos. Todas las miradas estaban fijas en el cielo. En lo alto del firmamento luchaban todavía extrañas siluetas nebulosas parecidas a gigantescos peces alados, pero por debajo se habían acumulado montañas de nubes coronadas de nieve, separadas por un valle iluminado por oblicuos rayos de sol, en el cual se divisaba el espejismo de una ciudad extranjera, meridional, con blancos tejados planos y portales moriscos. Hombres en flotantes albornoces, de orgullosos rostros cetrinos, atravesaban lentamente las pardas calles, tan próximos y tan pavorosamente nítidos que era posible distinguir los movimientos de sus pupilas cuando giraban la cabeza para, como parecía, contemplar con indiferencia el tremendo tumulto de Ámsterdam. Fuera de la ciudad, ante los baluartes, se extendía un desierto rojizo cuyos límites se perdían en las nubes, atravesado por caravanas de camellos que eran como sombras en el aire luminoso. Durante 1 hora permaneció la visión en el cielo, con un esplendor multicolor, palideciendo posteriormente de manera paulatina. Solo un minarete alto y esbelto, de una blancura tan cegadora como azúcar centelleante, fue visible hasta el último momento, pero se desvaneció súbitamente en la neblina.
Era ya tarde cuando Jauberriser, empujado continuamente por la marea humana, encontró por fin la ocasión para escapar del gentío. Era absolutamente imposible llegar hasta la casa de Swammerdam, porque ello supondría atravesar gran número de calles y volver a pasar por la plaza de la Lonja. Decidió regresar a su ermita y esperar un día más adecuado. Pronto se halló de nuevo en las muertas y silenciosas praderas del Polder. Todo el espacio bajo el cielo se había transformado en una impenetrable masa polvorienta. Jauberriser oía crujir las hierbas secas bajo sus pies apresurados. La soledad era tan profunda como el murmullo de la sangre en sus oídos. Tras él yacía la negra ciudad de Ámsterdam, envuelta en el resplandor de una ensangrentada puesta de sol que recordaba una enorme antorcha en llamas. Ni un solo soplo de aire, de vez en cuando un chapoteo, un pez que daba un salto en el aire. Cuando se consumó el crepúsculo, grandes manchas grises se arrastraron por la pradera como telas extendidas y en movimiento. Jauberriser se dio cuenta de que se trataba de incontables hordas de ratones que se deslizaban a través de los campos, agitados y emitiendo chillidos apagados. Conforme avanzaba la oscuridad, la naturaleza parecía más inquieta, a pesar de que no se moviese tallo alguno. De cuando en cuando se formaban pequeños torbellinos en las pantanosas aguas, sin que el menor soplo de aire las tocara, como originadas por el lanzamiento de una piedra invisible. Jauberriser podía distinguir ya el álamo de la puerta de su casa. De golpe, surgiendo del suelo, se alzaron unas estructuras blancas en forma de columnas, interponiéndose entre él y la figura del árbol. Avanzaron hacia él como silenciosos fantasmas, dejando tras de sí anchas líneas oscuras de hierbas calcinadas. Pasaron a su lado sin hacer el menor ruido, mudos espectros de la atmósfera, pérfidos y mortíferos. Bañado de sudor, Jauberriser entró en su casa. La mujer del jardinero del cercano cementerio, que se ocupaba de los quehaceres domésticos, le había dejado la cena preparada. Estaba tan agitado que no pudo probar bocado. Desasosegado, se echó en la cama sin desvestirse y esperó, sin pegar ojo, el día que iba a venir. El guía debe venir del reino del espíritu.